Bueno chicos, para continuar con lo que serían los formularios en Angular, vamos a ver lo que serían los Reactive Forms, ¿sí? Como habíamos hablado en las clases anteriores. Vamos a aprovechar, ¿sí?, que habíamos creado, además de la Free Landing Page, que era la principal, y nuestro contact, la página de pricing. Vamos a suponer que tenemos un formulario para para crear un formulario que nos sirva de ejemplo de cómo se utilizan los Reactive Forms en Angular. Sí, nosotros la clase pasada vimos Template Driven Form y vamos a usar los Reactive Forms. Pero inicialmente, para ver lo básico de un Form Control, vamos a utilizar el formulario que ya teníamos en nuestra landing page. ¿Sí? Vamos a movernos, ¿sí?, a nuestra landing page y teníamos ahí, o sea, si recuerdan bien, este em, Presentation Component. Este sería el archivo del componente. Había abierto por error el archivo de las pruebas. Y en este Presentation Component ya teníamos nosotros un input, ¿sí?, que era para que se ingrese un email. Y bueno, vamos a explicar un poco qué es los Reactive Forms y qué lo diferencia, ¿sí?, de lo que sería un Template Form. Que básicamente los Reactive Forms nos están eh, dirigidos por el modelo, ¿sí?, del componente. ¿Qué quiere decir esto? En el anterior nosotros nos basábamos en lo que teníamos en el template HTML, pero en este caso el formulario es dirigido a través de datos en el modelo. Cuando se habla del modelo en Angular, se habla de las variables que tenemos definidas dentro de nuestro componente, ¿no? En este caso, el Presentation Component, el modelo serían las variables que nosotros usamos acá y bindeamos estas variables a elementos para mostrar datos. Bueno, de la misma forma vamos a bindear unas variables que están instanciadas con clases eh, específicas para formularios reactivos a los distintos controles, y de esa manera, con esas variables que tienen instancias de objetos, ¿sí?, o instancias, mejor dicho, de clases, que son, por ejemplo, el form control, podemos no solamente asignar valores a este input, sino tomar el valor que se encuentra, manejar los cambios, verificar el estatus, modificar el estatus, habilitar, deshabilitar, y todo lo podemos hacer directamente sobre esas variables y dentro de el eh, código del componente, ¿no? Esto nos va a traer algunas ventajas, ¿sí? Nosotros acá en la teoría hemos descrito un poco lo que serían los formularios reactivos. Trae principalmente que esto es mucho más mantenible. Se permite además crear validadores, además de los validadores típicos que son los que podemos usar en el template. También podemos crear validadores personalizados, ¿sí? Podemos crear funciones que ejecuten una lógica en base a los cambios que se dan en el control, y esa validación puede ser específica. Por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación con alguna regla de negocio y necesitan validar los datos con alguna de esas reglas, o inclusive validarlas contra el backend, se pueden hacer validadores asíncronos, ¿sí? Y esto nos lo brindan los Reactive Forms, ¿sí? Eh, Otra cosa que nos permite es que, al tener los datos en unas variables, digamos, del formulario en el modelo, nosotros podríamos crear de manera dinámica nuestro formulario, es decir, creando esa estructura del modelo de datos del formulario, luego crear a partir de esos form control que están en nuestro form group y form array, que también es otra de las clases que tenemos. Podemos crear utilizando, por ejemplo, un ngFor y recorrer los distintos controles que tenemos creados en nuestro formulario, e ir creando los input HTML que correspondan de acuerdo a eso. Y entonces de esta manera podemos tener un formulario, como se dice, dinámico, ¿sí? Que en base a la información que maneja la aplicación se crea el formulario, y no sin tener que ser algo fijo. ¿Sí? Pero bueno, esos son ya temas un poco más avanzados respecto a formularios. Nosotros vamos a ver ahora los básicos. Igualmente, la manera de hacerlo, fíjense que ya en la documentación oficial, en la parte principal, ya se habla de cómo construir formularios dinámicos, ¿no? Lo mismo pasa con los validadores. Se pueden asignar validadores
de manera dinámica y muchas otras cosas. Y bueno, todo esto nos lo brinda eh, estas Reactive Forms que con mucha más capacidad. Siempre lo recomendable, como le dije en el video anterior, utilizar este tipo de formularios para formularios más grandes, más complejos, eh, y dejar los templates para los otros, para formularios mucho más simples. Entonces, otra de las características que tiene los formularios reactivos, nosotros podemos manipular directamente un input, quizás hasta sin un formulario. Si bien lo normal es hacerlo dentro de un formulario, vamos a, para hacerlo básico, utilizar nuestro control en nuestro input. Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es importar, según lo que nos dice la documentación, Reactive Forms Module, ya sea en nuestro ng module o en nuestro import de nuestro componente. Así que vamos a importar, ¿sí?, para tener disponibles las directivas, y vamos a crear un form control, ¿sí? Fíjense que nosotros, cuando creamos la clase del control, estamos definiendo que en esta variable vamos a tener una instancia del form control, y es esta variable la que vamos a pasar a nuestro input para que esté bindeado a este control, ¿sí? Siguiendo un poco la documentación de Angular, ¿sí?, se crea new for control. Ya vamos a ver qué son las variables que se definen internamente, y con esto ya podemos utilizar esta directiva form control en nuestro input, ¿sí? Esta directiva es parte del Reactive Forms Module. Fíjense que lo que tenemos que hacer es bastante simple. Agregamos form control entre corchetes, ya que eh, como mencionamos, cuando trabajamos con objetos del modelo tenemos que usar los corchetes, y acá vamos a poner el email, ¿sí? Con esto ya tenemos asociado nuestro form control a nuestro email, ¿no? Y vamos a ver cómo algunas cuestiones interesantes de que ahora ya podemos comenzar a trabajar con el valor de este mismo. Ahora, la diferencia es que si bien nosotros antes en nuestro ng model, si ustedes recuerdan bien, teníamos directo acceso a lo que serían las variables que estaban asociadas con el, el ng model, ¿sí? Teníamos la variable directa, y esta variable tomaba el valor de lo que teníamos en nuestro input. En el caso de los form control no funciona tan así, ya que vamos a mostrar el valor, ¿sí?, un poco al lado, en este lugar donde teníamos este trusted, si recuerdan bien. Vamos a hacer un P con la misma estilo, ¿sí? Y vamos a poner aquí que nos muestre el valor de la variable. Si bien esto es lo que normalmente hacíamos cuando teníamos template driver forms, en este caso, por ser un form control, una instancia de esta clase tiene una propiedad especial que se llama value, que representa justamente el valor que tiene un snapshot, ¿sí?, una imagen del valor de lo que tiene este input. Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, fácil. Como lo pusimos en el HTML, podemos ver que al escribir, ¿sí?, algo en nuestro input, eh, esto se muestra automáticamente, como me gusta decir a mí, directamente en el párrafo que habíamos puesto para este valor, ¿no? Entonces ahí ya comenzamos a ver un poco la diferencia con el template driven form, que nosotros directamente mostrábamos la variable. En este caso utilizamos una propiedad de nuestro control que tenemos en esta variable. Pero vamos a hacer otro cambio también para verlo. Vamos a hacer update email. Vamos a suponer que queremos que nuestro email cambie de valor cuando apretamos el botón. Solamente para ver el funcionamiento, vamos a usar, fíjense que tenemos, cuando accedemos al email, tenemos muchas variables, propiedades y funciones que podemos utilizar, ¿no? Fíjense que también están variables que representan los distintos estados, ¿sí? Fíjense que están el dirty, seguramente también está el touch, el untouch, y también tenemos métodos que nos permiten marcar como touch o untouch, ¿sí?, un input. Todas estas cosas nos permitirán, en base a la lógica que tenemos en nuestra aplicación, modificarla. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a, como ejemplo,
Cuando apretemos el botón subscribe, quiero que ponerle este input se deshabilitó. Y luego de esto vamos a hacer this email set. Fíjense que tenemos el valor disable para deshabilitar directamente nuestro control. Si ustedes se acuerdan, tenemos una propiedad que nos permite deshabilitar un input, pero en el caso de los reactive forms, como nos basamos en el modelo, los cambios que hacemos en el input se espera que lo hagamos directamente en el modelo de la misma manera. Entonces tenemos que tratar de respetar, ¿sí? Esta es la premisa de trabajar con estas reactive forms, que tenemos que trabajarlo directamente en nuestros modelos. Bueno, para verlo funcionando, entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a cambiar el tipo de nuestro botón a tipo button, ¿sí? Ya que no quiero que este botón dispare el evento de envío del formulario, el submit, porque si no, no vamos a ver la función corriendo como queremos. Y por último, vamos al botón, al evento click, correr la función updating. Fíjese que si ahora yo escribo cualquier valor en el input, cuando presiono subscribe, el valor ¿sí? Cambió por el texto que yo había seteado y a su vez el input ahora se encuentra deshabilitado. Si lo podemos inspeccionar para verlo correctamente, vemos que ya tiene el valor disable, ¿sí? Inclusive yo podría, fíjense que dependiendo, si yo dijera algo como email.disable, ¿sí? Disable, si chequeo si está deshabilitado, entonces yo puedo decir, bueno, ok, en ese caso vamos a dejar esto aquí y vamos a poner la valor enable. Entonces, cuando está deshabilitado, nuestro control se habilita y cuando está habilitado se deshabilita. Y podemos mover también esto para seguir la lógica aquí y este se habilitó. Entonces fíjense que ahora tenemos esta suerte de switch, ¿sí? Que se deshabilita y cuando lo presiono de nuevo se habilita de nuevo y puedo seguir escribiendo y cambiar valor. Entonces, un poco que se entiende ahí que nosotros cómo podemos, fíjense, chequear, ¿sí? El estado del control, si está disable, y en base a eso de realizar acciones también sobre el control directamente en el código y no así haciendo acciones ni manejando eventos directamente en el template. Sin tener, fíjense que ya no necesitamos referencias, ¿sí? Que usamos los template reference aquí, ¿no? Controles, directamente lo hacemos con los valores del modelo. Bueno, hasta acá vamos a dejar esta primera parte de Reactive Forms. En el próximo video vamos a ver ya cómo crear un form group, ¿sí? Que sería algo que representa de manera abstracta Angular, ¿sí? Que contiene varios controles y hasta aquí hemos trabajado siempre con el mismo control, pero vamos a ver cómo se comporta cuando trabajamos con un formulario completo y bueno, ver ya también cómo se manejan los estados, que es bastante similar a lo que teníamos con las template driven for. Y también vamos a ver cómo agregar validadores y hablar un poco los tipos de datos para los controles. Espero en el próximo video.